Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Somos Estefanía Hidalgo y Villaray Espinosa. Y a continuación les hablaremos sobre el libro 1984, libro mundialmente renombrado y muy conocido, traducido en muchas editoriales a lo largo de todo el mundo. comenzaremos hablando del autor del libro. Eric Blyth, mayormente conocido como George Orwell, nació en 1903 y murió en 1950. Nació y creció en la entonces colonia británica Nottingham. Estudió en el Eton College, Inglaterra, y trabajó en Birmania como miembro de la Policía Imperial India. Participó siendo militar contra el franquismo durante la Guerra Civil Española. Y fíjate que este caballero no solamente escribía novelas narradas o también otras cosas, sino que también escribía poesía, crítica literaria y periodismo. Sus experiencias en Birmania, la Guerra Civil Española, y fue testigo de la pobreza de los mineros en Inglaterra. ¿Puedes creer que pueda haber presenciado tal cosa, ver mineros pobres en Inglaterra, sabiendo que es un país como de primer mundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto inspiró a toda su literatura y comprometió todos sus libros, en gran mayoría, con la crítica y la reforma social. Claro, y con lo que acabas de mencionar, sus obras más conocidas son Rebelión de la Granja y, claro, 1984, las cuales denuncian, en su gran mayoría, los gobiernos totalitarios y lo que ellos hacen contra la gente y su sociedad. Y no solamente los gobiernos totalitarios, sino que también el tema de la corrupción en los gobiernos y cosas así, porque también van como entreligados, por así decirlo. Claro, hablando de eso, Orwell fue uno de los escritores más importantes del siglo XX, y de acuerdo a Barry Gowan, editor del The New York Times, es el escritor que dominó esta época, en sí todo el siglo XX. Imagínate ser tan reconocido durante todo el siglo XX solamente por escribir unos libros. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. En el libro Rebelión de la Granja, cuenta la historia de un grupo de animales de granja, antropomórficos, que se rebelan contra su granjero humano, con la esperanza de crear una sociedad donde los animales puedan ser iguales, libres y felices, tal como una rebelión animalística. ¡Qué increíble! O sea, es como que los animales se cansaron así como de, oye, ¿sabéis qué? Tú no me vayas a seguir mandando. ¡Wow! Eso mismo. No, increíble. Me gustaría leer ese libro, fíjate. Bueno, el libro 1984 es una novela distópica, cuya trama ocurre en Oceanía. Si no me equivoco, esto estaba ubicado en Australia, ¿no? Claro. Ya. Es un país dominado por un gobierno totalitario, como ya habíamos hablado anteriormente, que mantiene una constante vigilancia a sus ciudadanos. O sea, los ciudadanos ni siquiera pueden estar tranquilos en sus propias casas porque todo el rato los están vigilando los policías del pensamiento para mantener un orden. Claro, imagina ir al baño. ¡Ay, qué horrible! No, horrible! ¡Ay, cómo le harán para cuando estén con sus parejas? Van a estar viéndolo. Claro, creo que eso no pueden hacerlo, ¿no? No, de hecho en el libro, fíjate que tratan esos temas del amor, pero vamos a hablarlo más adelante. Bueno, el tema central de la rebelión es principalmente contra la corrupción y el poder que está sufriendo. Entonces como, wow, se están todos rebelando contra el poder, ya no queremos estar con todo esto. Claro. Bueno, los temas centrales en 1984 son los estados vigilantes, los derechos humanos, la libertad intelectual y los totalitarismos, los cuales son parte del contexto histórico del autor. Claro, esto igual se puede comparar como en estos dos libros que hablan de lo mismo en realidad. Por el contexto histórico que tiene el autor en sí, en su siglo XX, en lo que él fue mayormente importante. Claro, es que durante el siglo XX pasaron muchas cosas. Claro. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos pasando ya a lo que es la historia en sí? Ya. Ya. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con Winston Smith? Cuéntame, ¿quién es? ¿Por qué lo mencionan tanto en el libro? ¿Quién es? Ok, bueno, empezamos con que es el protagonista. Él trabaja en el departamento de registro del Ministerio de la Verdad. Reescribe sucesos descritos en el pasado para que se adapten con perfección a las políticas del partido. Por medio de Winston se ilustra la dicotomía entre la psiquis del individuo y la violencia que se crea al someterse a los marcados del gobierno totalitario. Por esta razón, para Winston, que es un escritor profesional, es difícil encontrar su propia voz, aunque solo puede expresarla en su libro secreto, que tiene una tapa roja y es como muy específico de él. Oh, ¿verdad? Lo menciona mucho durante todo el libro. Claro. Es como que con todo esto del libro de tapas rojas, con las hojas color crema, me recuerdo que habían mencionado en el libro,
fue como algo que compró ilegalmente Winston en una tienda, ¿no? Sí, sí. O sea, no es como ilegalmente, porque están vendiendo cosas en un gobierno totalitarista. Pero aún así, era muy mal visto visitar ese tipo de tiendas por toda la gente. Pero bueno, discúlpame por la interrupción, Nia. Siga con su descripción del personaje Winston. Ok. Bueno, sabemos que Winston encarna la contradicción hacia el líder y su régimen que experimenta a todos los ciudadanos. Bueno, por otro lado, debe demostrar siempre afecto y admiración hacia el Gran Hermano, que es el líder de toda esta ideología. De hecho, el Gran Hermano es como... está mencionado mucho en el libro, ya, que obviamente es parte del gobierno totalitarista. O sea, en todo el libro se presenta el tema de que el Gran Hermano está controlando a todas las personas a través de esas pantallas. Claro, y la policía del pensamiento. Un dios, algo que es inmortal básicamente. Sí, se podría decir que es como un gobierno militar, por así decirlo. Sí. Esto mismo se llama la ideología de Ingson en el libro. Y Winston, en este gobierno, vive una profunda rabia, que al no ser dirigida al partido, tiene que ser expresada en los 2 minutos de odio. ¿Y qué eran los 2 minutos de odio? Si no me equivoco, eran como algo que transmitían en las telepantallas, ¿o no? Sí, y te daban el tiempo en sí como para desahogarte. Ah, ya me acordé. En el libro en sí ponen en las telepantallas que están ubicadas a lo largo de toda la ciudad, Sí. Ponen como la cara de Goldstein, ese tipo que era... ¿Verdad? Sí. Ay, no, ese lo odiaba a todo el mundo porque era el enemigo del partido. Claro. Y luego salía la imagen de Gran Hermano y todos quedaban como GH. Sí, es como que son momentos totalmente distintos porque pasan de un momento de un odio horrible hacia Goldstein a que pase a la cara del Gran Hermano y empiecen Una a prácticamente... admiración. Sí, es como, sientes como Sí. una admiración como si fuera una religión. Claro. O sea, es como un poco tóxico, ¿no? Bastante tóxico para ser un gobierno. No puede ser. Pero bueno, siguiendo. Con este tema de los 2 minutos de odio, nos mencionan en el libro que nuestro personaje protagonista conoce a 2 personajes, a Julia y O'Brien. Julia a mí me llamó particularmente la atención porque me pareció un personaje bastante interesante. Me gustaba mucho el tema de que cómo la mencionaban durante el libro. Julia era una hermosa joven de cabellos negros que trabajaba igualmente en el departamento de novela del Ministerio de la Verdad, donde también trabajaba Winston. Era una mujer práctica pero rebelde que inspira a Winston a romper las normas establecidas haciéndose su amante. O sea, en el libro generalmente se denomina al amor como algo únicamente para poder darle hijos al partido, solamente por mera procreación y no por el deseo. Claro. Wow, o sea, imagínate estar con alguien solamente para tener hijos. Hay mucha gente que sí lo hace, y no por obligación. Los matrimonios arreglados. Claro. Ay, no, es horrible. Pero bueno, sigamos con O'Brien. En mí, en lo personal, O'Brien me cayó bien al principio, pero hubo un momento en que se transformó en el traidor de la historia y... Mucha vez que estamos con cosas, yo lo odié. Fue la peor parte del libro. No, definitivamente. Sí, es que fue horrible porque en el momento en el que Julia y Winston empiezan ya a tener su relación de amor y empiezan así a darse las caricias correspondientes del amor, se dan cuenta de que O'Brien está también como de su lado. Bueno, antes de seguir, describamos cómo ve Winston a O'Brien. O'Brien era como un tipo que se veía pasible, muy tranquilo. Era como el típico viejito que se veía por ahí que no hacía nada. Y era como misterioso. Sí, era como que daba una aura de poder. Exacto. Pero era como un aspecto contradictorio. ¿Por qué decimos contradictorio? Porque era súper grande el tipo, era enorme. Sí. O sea, es como... No sé si conoces La Casa de Papel. Sí. Ya, ¿cachai el Helsinki? Ay, Helsinki, lo amo. Es que es como que tú lo veís y tiene cara de que te va a romper el cuello. Sí, pero es como... Es un oso, sí. Pero bueno, volvamos al libro. Bueno, el tema es que O'Brien, a lo largo de toda la historia, se menciona muy poco, la verdad. No se menciona tanto en relación a Julia y a Winston, pero tiene un papel muy importante en esta historia. Sí. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Pues O'Brien, como ya mencioné, fue el traidor que hizo que Winston y Julia terminaran siendo capturados por el partido. Y, Dios mío, o sea, fue un momento en la obra en la que yo sentí como ¿Tensión? mucha tensión, como que se me apretó el corazón. Sí. Porque es como que al momento en que te empiezan a hablar de la relación de Winston y de Julia, es como que dicen, ay, están enamorados a pesar de toda la cosa que está pasando Claro. en esta sociedad. Y a Porque veces uno lo compara con su vida y es como... sí, ¡Qué lindo! como Y que te lo arruinen es como, ¡oh, qué rabia! sí, sí pasa. Pero el O'Brien no solamente fue culpable de todo lo que pasó, sino que también fue el señor Charrington, que fue el viejito ese que le vendió el libro de tapas rojas y el coral al Winston, ¿Verdad? ¿no? Y les dejaba estar juntos, po. Sí, pues como Él los cubría. como que no los pescaba, así como los dejaba estar en su tiendita y dejaba que estuvieran ahí. Pero tú cuéntame, ¿cómo es este caballero? Bueno, este caballero es un anciano. Es dueño de la tienda donde Winston obviamente compra el diario. Y a quien le alquila el cuarto, donde se encuentra secreto con Julia. En realidad, es un miembro de la policía del pensamiento, que engaña a Winston con su aparente nostalgia y respeto por el pasado. Ay, Dios mío, ¿verdad que se alía con el O'Brien y los terminan llevando al Ministerio del Claro. Amor y les empiezan a borrar completamente toda la memoria? Es como, oh, Dios mío. Le da un giro inmenso a la historia. Sí, pero bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito más del Gran Hermano? Me parece. Bueno, hablemos del Gran Hermano porque al fin y al cabo este personaje es el que nos da el sentido total a esta novela, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿quién es? Bueno, en sí Gran Hermano es el líder del partido, cuyo rostro aparece en todos los carteles y monedas, junto con la frase el gran hermano te vigila. Ay, no, qué tétrico. Es muy tétrico. No, Dios mío. Vivir así debe ser horrible. Sí. Bueno, su figura está caracterizada por su tamaño gigantesco, donde destacan enormes bigotes negros, tal como, no sé, Hitler, de estos como que son... Totalmente totalitarista, Claro. el típico bigote negro. Es como que si veía a alguien con el bigote negro, aléjate, fuera. Exacto, Pinochet. Bueno, todos los ciudadanos de Oceanía están obligados a sentir amor hacia él. Según el partido, el Gran Hermano es uno de los fundadores de INSO, pero Winston sospechaba sobre sus orígenes. Inicialmente, claro, es que no tiene sentido tampoco. Inicialmente aparece como un revolucionario de los años 50. Luego empieza a aparecer incluso hasta los años 30. Pero los afiches muestran a un hombre de 45 años. Winston aprende en el libro de Goldstein que el Gran Hermano no existe y es una invención para poder controlar a la gente, concentrando su amor hacia una sola persona, un solo ente. Oye, qué egocéntrico. Claro, pero religiones. Dios mío. Al igual que al ser una invención, tiene un poder mucho mayor que cualquier persona de carne y hueso, ya que es inmortal. Nadie lo conoce, nadie lo ha visto, así que es un dios. Wow, o sea, la gente cree que el Gran Hermano existe, pero realmente en el libro de Goldstein, que está al parecer contando toda la verdad, entonces en este caso en el libro está totalmente equivocado. El Gran Hermano es algo malo y Goldstein podría ser el héroe de todo esto. Puede ser. Bueno, yo creo que eso dependería del pensamiento de cada persona. No lo sé. Pero ser revolucionario igual era un delito, entonces creo que pensarlo mucho era complicado. Claro, entonces el tema ¿cómo se llama? De la democracia en esto está totalmente mal visto. Claro, de hecho, ¿recuerdas el tema del doble pensar en el libro? ¿Verdad? Que era como tener dos ideas en la mente y que estas se contraargumentaban y se Exacto. debatían en sí. O sea, básicamente te hacían sentir, o sea, te decían que estabas cometiendo un delito por criticar un pensamiento, Claro. por criticar algo. Imagínate, y eso que el lema de nuestro liceo es crear líderes con pensamiento crítico. Claro. Entonces este libro está totalmente en contra de este lema. Claro. Dios mío. Bueno, de Emanuel Goldstein ya hablamos en un principio. Sí. Así que empecemos con otra cosa. Bueno, entonces dejando de lado ya a los personajes que son como los más mencionados a lo largo de toda la obra, sigamos con el final, con el desenlace de esta historia que Ya. lamentablemente no tiene un final muy bueno.
Y es desmotivante. Sí, o sea, es como de los pocos libros que te dicen que es un final que no es de los típicos finales felices que estamos acostumbrados a ver, Claro. ya que a lo largo de toda nuestra vida siempre nos incitan al tema de que siempre vamos a tener un final feliz, pero lamentablemente las cosas no son así. Claro. Y este libro nos lo deja ver. Pues resulta que tras la traición, o bueno, tras entregar O'Brien a Winston y a Julia al Ministerio del Amor, empezaron con unas torturas increíbles. Horribles. Unas torturas que se mencionan en el libro que la verdad yo no quiero recordar porque son muy fuertes. O sea, son solamente torturas para eliminar el pensamiento crítico que tienen estos personajes y por la principal razón de que tuvieron un amorío. ¿Qué? Imagínate que te pesquen y te empiecen a torturar porque te enamoraste de una persona. Qué horrible. No, o sea, lo encuentro totalmente tirado a las mechas. Horrible. Y realmente te cuesta como odiar a esa persona por lo que te está pasando si tú la amas. De hecho, en el momento en el que empiezan con las torturas, una parte que me llamó particularmente la atención fue que todo el rato estaban tratando de que se traicionaran entre sí Winston y Julia. O sea, Claro, es que en sí la ideología que tenía ese gobierno era que solamente amaran a una persona, a Gran Hermano. Y si exacto, amaban a otra persona no podían amar a Gran Hermano, ¿entiendes? exacto, es como que le tenías que entregar todo tu amor a una sola persona, a la persona que prácticamente te privaba de tus propias libertades. Y ni siquiera es una persona, igual es como Es nada más que como un dios, un espejismo. una ideología. Nada más. Pero en el momento en el que habían empezado a torturar a Winston, lo llevaron a la habitación 111. ¿Verdad? No, 101 era. 111 no 101. era. Era 101. Y se preguntaba siempre ¿Qué era? qué había en la ¿Qué- habitación 101. Sí, porque cuando estaban ahí torturándolo, como que lo llevaban todo constantemente entre su habitación y la sala de torturas. Y en la sala de torturas lo dejaron demacrado, o sea, horrible. Sí, O sea, Winston era un caballero de, podría decirse, un peso normal, ujú, sí, está en un buen peso. Y tenía una cabellera bastante frondosa, era bien bonita. sí, La describían bien bonita en el libro. Pero se la arrebataron, porque con todas esas torturas que le hacían, hay un momento en que mencionan que le dan como una explosión con un casco. Y eso como que lo hace sentir como que se eliminó una parte de su cerebro y dejó de recordar muchas cosas. Entonces las principales torturas que se daban eran para poder eliminar tanto el amor, como ya dijimos, al pensamiento crítico, y eliminar la memoria. claro. O sea, estaban tratando de hacer como una reinserción a estas personas que lo único que hacían era tener un pensamiento crítico. Que luego, en la habitación 101, Ujú. le habían arrebatado sus facciones Es verdad, se con acercó. las ratas. O sea, no se las llegaron a ¿cómo se llama? A arrebatar. Pero se las llegaron a Se las dañar tanto que horrible. Exacto. Perdió su pensamiento, perdió su amor, perdió sus facciones. Exacto. Y de hecho, disculpando la expresión, pero a Winston lo describían como un pastero. Claro. O sea, todo chupado, así súper flaco, sin pelo prácticamente. No, Sí. increíble. Pero esto en cierto punto, bueno, las torturas lamentablemente llegaron a funcionar, hicieron que Winston traicionara a Julia. Sí. Les dijo que le hicieran esa tortura de las ratas Ujú. a Julia. Sí. Dijo, hazle esto a Julia. Y en el momento en que dijo eso, el torturador pararon y lo trasladaron a otros lugares, a su habitación. Y empezaron en cierto punto como a recuperarlo, porque ya había completado totalmente su reinserción, Sí. pero no la había completado totalmente. Pues, ¿por qué lo decimos? En un momento, Winston se despertó llorando y gritando por el nombre de Julia. Sí. Entonces, el tema de las torturas no eliminó totalmente el amor de Winston. No, no lo pudo hacer. Su Bueno. subconsciente aún la recordaba. ¿Se podría decir que el amor no puede ser vencido ni aunque sea por las torturas más grandes? ¿Puede ser? ¿Quién sabe?
Quizás sea una metáfora que nos están intentando decir en este libro. Bueno, lo sabremos en el próximo capítulo. No. Pero bueno, siguiendo con esto, Winston, después de un largo tiempo de recuperación, termina siendo liberado, pero no era el mismo. Winston lo único que hacía era ir al bar más cercano y beber ginebra todo el día. Y la gente no se le acercaba por miedo a que le relacionaran con él. Y se la pasaba jugando ajedrez. O sea, pasó de ser un escritor increíble a ser un borracho que juega ajedrez en una cantina. O sea, wow. Las torturas lo dejaron mal. Un cambio total de realidad. No, y de personalidad. Un cambio totalmente drástico. O sea, si uno se pone a leer, o sea, se salta como todo el tema de la tortura, se da cuenta que no es el mismo Winston. Y bueno, en un momento en el que Winston estaba jugando ajedrez, estaba dándose un tiempo para sí solo, tomando, obviamente, se encuentra con Julia ahí, y Julia lo ve, y queda como... Oye... ¿Y al qué le pasó? Exacto, ambos no eran los mismos, no eran los que se habían conocido antes, eso... Winston y Julia que se amaban con desesperación, con deseo, con todo el amor que se tenían. Y después de todo ese amor quedó un resentimiento. Claro, y ese resentimiento les hizo decirse a sí mismos, bueno, nada más que a sí mismos. Que se traicionaron, se dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Te traicioné. Qué feo. No, horrible. Imagínate, o sea, Julia llegó a despojarse de sus ideales, porque Julia pertenecía a ese... Era la Liga Antisex, que eran mujeres que no tenían sexo alguno con hombres, que eran principalmente reconocidas por un cinturón rojo en la cintura. Claro, ¿verdad? Se nos había olvidado decir esa parte. Exacto. Pero no se nos olvidó. Pero bueno, el tema es que Winston ya finalmente le dio igual que se haya reencontrado con Julia, al igual que a ella, y finalmente pasó lo que Winston quería. Que cuando ya estaba esperando, él esperaba de hace tiempo ya que le pegaran un balazo en la cabeza, porque ya estaba harto de todas las torturas que le estaban dando. Y Winston estaba caminando por un pasillo, y en ese pasillo lo estaba siguiendo un policía. Y lamentablemente a Winston lo terminan ejecutando ahí mismo, le dan un balazo por la espalda, sí, en la cabeza. Pero retratado en el libro, o sea, se escucha bonito. Es como que le atraviesa una bala por la nuca. Pero no importaba, porque amaba al Gran Hermano. Sí. O sea, una muerte totalmente injustificada, solamente por el amor al Gran Hermano. Y algo muy chocante. No, o sea, fue demasiado para mí. Cuando terminé de leer el libro, yo quedé como... O sea, estaba sentada en el sillón y me estaba terminando de leer el libro, estaba en las últimas páginas. Y me describen esa parte de que no importaba porque amaba al Gran Hermano. Es como... Te lo describen de una manera tan bonita, tan romántica, pero es algo horrible. Me quedé mirando el libro por un buen rato, a pesar de que había terminado como hace 10 minutos. Quedé choqueada, Nia, o sea, de verdad, no te lo niego. Yo estaba así con el libro, porque lo levanto así a mi cabeza, y mis manos sueltan el libro y cae al piso, y suena el libro, y Dios mío, o sea, como que el golpe del libro en sí me sacó del shock. Wow. Porque el libro me dejó muy... No sabría decirte. Fue increíble, fue muy wow. O sea, no sabría explicarte, quedé muy, muy wow. Pero bueno, en cuanto a reflexión personal, bueno, en lo personal, el libro me gustó mucho. La trama que tiene es buena, pero hay una cosa que hay que destacar, pero negativamente, al menos a mi parecer. No sé si compartirás mi misma opinión, pero el tema es que el libro, hubo un momento en que me aburrió, porque había mucho relleno. Claro, el relleno sí era bastante. Sí. Y te hacía perder entre las líneas de tiempo de... Exacto. Hubo momentos en los que yo me olvidé de muchas cosas. Por ejemplo, ahora como estábamos hablando de muchas cosas, se nos olvidó mencionar una parte muy importante de Julia, de que pertenecía a la Liga Antisex.
Entonces como siento que esto es un perfecto ejemplo de lo que nos pasó con el relleno. Porque hubo muchos momentos en los que yo me perdí y yo quedé como, momento, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó ¿Cuándo esto? lo dijo? Exacto. Pero, wow, no, quedé mal. Sí. ¿Y tú con tu reflexión personal qué pensáis de todo esto? En mi reflexión personal creo que es un libro que me gustó mucho. Siempre estuve así como muy intrigada por los totalitarismos que se hacían en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Lo que inspiró todo esto. Es que es como el libro en sí es muy caótico y Sí. se refiere mucho a todos esos temas de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que estaba pasando. Y hay personas que se creen dioses, Exacto. que se adoran. El tema Muchas de guerras. Ay, no, muchos conflictos bélicos. Sí. Y otra cosa que también se nos olvidó mencionar es que en muchas ocasiones se menciona cómo el partido ganaba guerras y había mucha destrucción a lugares que no apoyaban el partido del Gran Hermano. Sí. Y eso... Y se ponían felices cuando ganaban. Exacto, que era lo peor. O sea, se ponían felices Porque moría gente, porque moría explotaban gente. bombas. O sea, imagínate, destruían la vida de miles de personas y se ponían felices por eso. Claro. Eso nos genera una reflexión muy Importante. muy profunda, porque es como, Dios mío, se ponen felices por la muerte de la gente. Por una persona que no existe. Wow. Y el tema de las relaciones con el mundo real, esto me resonó mucho al tema de, por ejemplo, como ya mencionamos, el tema de la Alemania nazi bajo la dictadura de Hitler, o por ejemplo el tema del gobierno militar acá en Chile con Pinochet. Sí. Es algo que era muy parecido. Bueno, en cuanto a las guerras que ganaba el Gran Hermano, se podría mencionar como la Caravana de la Muerte. Sí, horrible. Que en la busca de destruir el comunismo mataban gente. A gente que era de pensamiento crítico. Exacto, de pensamiento crítico. Tal como se menciona en este libro. Y hace poquito, en septiembre, se cumplió 50 años, si no me equivoco. Oh, verdad. Horrible suceso. Este horrible suceso, este impresionante golpe que nos afectó a todo Chile. Pero bueno, ya finalizando con este podcast, queremos agradecer a la profesora porque nos dio clase, a pesar de que nos hayamos demorado ya bastante. Gracias, profe Katherine, la queremos mucho. Espero le haya gustado. Exacto. Esperemos que nos ponga un 7 directo y nos publique. Le podemos dar un autógrafo si nos vuelve famosa, ¿quién sabe? Obvio. Le regalo un chocolate. Nuestra mención a nuestro Nobel. Exacto. Queremos un Nobel, profe. Pero bueno, ya finalizando, les decimos adiós a todos los que probablemente nos puedan escuchar y les decimos que este libro lo lean con total... Bueno, disculpamos este pequeño corte, tuvimos un problema técnico, se nos cortó lamentablemente el audio, pero siguiendo con esto, quería darles una recomendación. Este libro se los recomiendo que no lo dejen para un último momento, que lo vayan leyendo con detenimiento, porque como ya dijimos, tiene mucho relleno. Y en cierto punto, si uno no lee capítulos seguidos, por ejemplo, sus 4 capítulos al día, les pierde el hilo. No entiende la trayectoria de todo lo que pasa, porque son muchas cosas. Y la idea también es como seguirle el hilo, pensarlo, analizarlo bastante, porque Exacto. es un libro muy chocante. Exacto, y por esa misma razón, este libro fue muy reconocido a nivel mundial. Claro. Pero bueno. Al igual que su autor, en todo el siglo XX. Increíble. No puede ser. Pero bueno, ya dejamos de alargar este podcast y nos despedimos. Somos Millaray Espinosa y Estefanía Hidalgo. Nos despedimos, nos vemos. Muchas gracias.